Alex Torres, Dalila Mosquera, Nora Isabel Pomares, Yurani Díaz, Dora Janet Gómez Flores y pues yo, Gabriela Moreno. Nuestra exposición va a contener una introducción en donde vamos a hablar de qué es una infección y qué es una infección gastrointestinal. También los tipos de virus, que ya los vamos a mencionar pues más adelante, entre los cuales está el rotavirus, el astrovirus, el bocavirus, entre otros. Y por último, la inmunidad y las vacunas. Bueno, también es importante saber que en los tipos de virus tenemos entonces la forma de infección, la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas de cada una de las infecciones. Entonces, para una infección, sabemos que es el proceso de multiplicación de organismos patógenos mediante la colonización o invasión previa en el huésped, el cual puede presentar o no manifestaciones clínicas en la enfermedad. También tenemos que saber que no siempre una infección puede generar como algunas manifestaciones clínicas y todo esto depende pues del huésped y de la inmunidad que tenga el huésped. Bueno, entonces ya una infección gastrointestinal son infecciones víricas, bacterianas o parasitarias, como podemos ver a su lado derecho de la pantalla, que tenemos una bacteria como la Escherichia coli, un virus como el rotavirus, que vamos a profundizar más adelante, o como un parásito como la Gardia lamblia. Y el resultado es la gastroenteritis, el cual puede ser una inflamación del tubo digestivo que afecta al estómago y el intestino delgado, pues también no solo como una inflamación, sino que también se afectan las células epiteliales del intestino delgado, perdiendo como los cilios y la capacidad que tienen de absorber estas células epiteliales, como las macromoléculas. Entonces igual ya también vamos a profundizar de eso más adelante. Ahora, la infección gastrointestinal, entonces, los tipos de virus, perdón, están dados por el rotavirus, el adenovirus, astrovirus, calicivirus, bocavirus, reovirus y picovirnavirus. Igual vamos a profundizar más adelante sobre todos estos virus. Entonces, el rotavirus, antes de las vacunas, el rotavirus era uno de los agentes infecciosos virales como el identificado como la causa, el que causa más gastroenteritis, más que todo en niños entre 6 meses y 2 años. Pertenece a la familia Reoviridae y esta es una familia de virus que afectan a los vertebrados, que pueden afectar el sistema gastrointestinal y a veces las vías respiratorias, pero no se sabe pues exactamente el mecanismo de patogenicidad. Y también se dice que afecta pues más que todo a los niños, pero también a adultos en menor proporción. Y pues también hay que tener en cuenta que a los adultos los afecta, pero más que todo por su falta de inmunización, como las vacunas o porque tienen alguna condición de base o sí, son pacientes inmunocomprometidos, mejor dicho. Una de sus características es que es extremadamente contagioso y resistente, entonces se considera como un problema de salud pública en países que no están en desarrollo por lo mismo, porque es demasiado resistente. Este virus es dependiente de las concentraciones del calcio del medio en el que se encuentre y todas estas fases de formación del virión están caracterizadas por las mismas, por las concentraciones de calcio que se tengan en el medio. El centro o núcleo del virión está compuesto por una proteína BP2 y esta está formada por una capa interna que rodea al genoma viral. También está acompañada de pequeñas cantidades de la proteína BP1 y BP3 también. La capa intermedia está conformada por una proteína BP6 y esta proteína es mayoritaria, o sea, compone mayormente la cápside y codifica el segmento número 6, porque también el genoma viral del virus está compuesto por 11 segmentos de ARN de doble cadena. Entonces, cada uno de estos segmentos del ARN codifica para las proteínas que componen el virus. También la cápside externa está conformada por la proteína BP4 y codifica para el segmento número 4 del ARN. La proteína BP7 puede codificar para segmentos como el 7, el 8 o el 9, dependiendo de cada cepa. Bueno, el rotavirus
son virus no envueltos, es decir, son virus desnudos con una cápside que tiene 3 capas, como ya les mencioné anteriormente, una capa externa, una capa media y una capa interna. Su genoma está compuesto por 11 segmentos que codifican para 6 proteínas estructurales y 6 proteínas no estructurales. Y el virus es muy resistente y muy estable en el medio ambiente. Este virus puede llegar a medir 76.5 nanómetros de diámetro, es decir, es muy grande en comparación, por ejemplo, a los otros virus que vamos a ver más adelante. Entonces, en este cuadro podemos ver los 11 segmentos del ARN que componen el virus. También podemos ver el tamaño de los pares de bases, las proteínas que codifican, en donde podemos resaltar, por ejemplo, aquí, aunque no he explicado eso, podemos resaltar la proteína NSP4, que se encarga de la enterotoxina, que es como una de las principales características que genera las enfermedades en los pacientes que están infectados por gastroenteritis, por el rotavirus, perdón. También, bueno, la proteína BP6, la proteína BP2, la proteína BP7, que como les dije puede codificar para varias proteínas dependiendo de la cepa. Entonces, ahora la patogénesis. Para la patogénesis tenemos que existen 3 factores asociados como las características clínicas de la enfermedad, que son la diarrea y pues la deshidratación de por sí. Entonces tenemos 3, que uno es la pérdida de las enzimas que componen el borde de cepillo, entonces aquí podemos ver como las enzimas y además las macromoléculas que ellas absorben. También tenemos un efecto directo de la enterotoxina NSP4, que como les mencioné, pues es importante en el momento de como de la infección y de las manifestaciones químicas. Y por último tenemos una activación del sistema nervioso entérico. Entonces vamos a profundizar como más en qué hace, o sea, en estos 3 factores asociados a la patogenia. Entonces, su replicación se da en los enterocitos maduros sobre las vellosidades del intestino delgado. Esta infección aguda por rotavirus se asocia con la disminución del nivel de las enzimas del borde de cepillo intestinal. Entonces, entre estas podemos encontrar la maltasa, la sacarasa y la lactasa. Y genera una mala absorción de las macromoléculas, en donde más que todo tenemos la lactosa o la glucosa y así. En el contexto de una infección aguda. También es probable que se genere una diarrea osmótica y se destruyan las células epiteliales ciliadas del intestino delgado. Y pues esto genera la mala absorción de las macromoléculas. Bueno, disminuye también la absorción de sales, de aguas y de carbohidratos. Ahora, bueno, la acción de la proteína NSP4 del rotavirus genera como efectos tóxicos en la mucosa gastrointestinal y el anticuerpo de esta proteína puede estar asociado a la protección de la diarrea, a la protección de la diarrea inducida por el rotavirus. Y pues gracias a que se haya secuenciado este gen de esta proteína, se demuestra que también produce como cambios en las concentraciones de calcio intracelular. Y lo que hace esto es que inhibe los cotransportadores de sodio. Entonces, lo que se genera es una como mala absorción de las moléculas del epitelio intestinal. Entonces, por esto es que se genera esta diarrea. Y también, pues por último, se activa el sistema nervioso entérico, que pues todos sabemos que esto es como literal otro cerebro. Y lo que hace es que se secrete más fluido intestinal, se generen como más movimientos intestinales y los electrolitos se liberen produciendo esta diarrea secretoria acuosa. Aquí pues podemos ver el ciclo replicativo del rotavirus, entonces aquí podemos resaltar la proteína BP4, cómo ingresa a las células epiteliales, libera como su cápsula, luego se libera la enterotoxina por la proteína SNP4, se generan como más viriones, se mueren las células y pues ya se genera como la diarrea más que todo. Y aquí pues podemos ver como dos imágenes de la diferenciación entre son como las vellosidades en estado normal, sin infección, sin daños por el rotavirus, y aquí ya podemos ver cómo se ha afectado el epitelio y las vellosidades.
Entonces, en cuanto a la epidemiología, sabemos que la transmisión del virus es una transmisión fecal oral. El tiempo de exposición para que se genere como la infección es menor a 20 minutos y también un periodo de incubación de 48 horas, perdón, de menos de 48 horas. También sabemos que no se necesita más de 100 unidades formadoras de colonia por gramo para que se genere una infección. La eliminación del virus se hace por las heces y esto pasa después de los 10 días. También se dice que esta gastroenteritis puede estar asociada a contactos domésticos, es decir, como que la mamá que está todo el tiempo como en contacto con su hijo, que está infectado, pues puede terminar como con la infección del rotavirus. Pero igual esto también está asociado como a factores de inmunización y así. Se demostró que el 16% de los contactos domésticos de 826 niños con gastroenteritis aguda presentaron gastroenteritis aguda. Y los contactos menores de 5 años tenían como un riesgo, pero no presentaron la enfermedad. Ahora, entre los factores de riesgo, pues ya como les mencioné, los niños pues menores de entre 6 meses y 2 años, pues son los que más riesgo tienen. También, obviamente, que no estén vacunados o sin inmunología. También, pues, los profesionales de la salud que estén en contacto con estos pacientes infectados por el rotavirus. Esta infección puede ir de leve a moderada y puede ser una infección nosocomial, es decir, pues no se pueden dar ni siquiera pues cuenta. Y además que es una infección que pues por sí sola se puede como eliminar, dependiendo también de la inmunidad. Y pues también como residentes que estén mucho tiempo en el hospital y que estén en contacto muy continuo con el paciente. Entre la epidemiología, sabemos que más que todo en climas templados, las infecciones por rotavirus predominan en invierno, es decir, como un país que esté cambiando varias veces de estaciones. El rotavirus predomina en invierno, mientras que en países con clima tropical los casos ocurren todo el tiempo sin, como, sin disminuir o aumentar, o sea, es estable. La enfermedad diarreica aguda, aquí tenemos como unas gráficas, la verdad, estos son como unas gráficas un poco, pues de hace muchos años, mejor dicho, pero pues logra mostrar, digamos, aquí la diferencia, aquí podemos ver la edad de los pacientes y como podemos ver son pacientes menores de 1 año, son los que más tienen riesgo y pues los pacientes entre 1 y 4 años sí tienen riesgo de presentar esta enfermedad, pero en menor proporción que los que son de menor año, mejor dicho, menos de 1 año, perdón. Y aquí pues podemos ver que el Amazonas es el lugar donde más se presentan las infecciones por el rotavirus. Bueno, entre las características clínicas podemos ver vómito y diarrea, que son como las cosas más frecuentes. El vómito es como el primer síntoma y empieza de manera temprana. También puede ser de 2 a 3 días. La diarrea se presenta una diarrea acuosa, sin sangre, puede ser a veces blanca y de corta duración o de larga duración, dependiendo de la, de la gravedad, mejor dicho. Y puede persistir entre 4 a 5 días. En casos muy extremos se puede presentar la deshidratación por la diarrea y por el vómito como una, como un síntoma secundario, mejor dicho. Y también se puede presentar fiebre y dolor abdominal, esto por asociado como a la activación del sistema nervioso entérico. También en casos severos se pueden presentar convulsiones. También sabemos que las convulsiones o las complicaciones neurológicas ocurren del 2 al 3% de los niños que presentan gastroenteritis por el rotavirus. Y como lo más común que se presentan son las convulsiones, pero con menor frecuencia y también pues depende de la gravedad de la infección. En esta gráfica, este es un artículo. Gabriela, para Dime. aclarar ahí un poquito, devuélvete. Ay, perdón. La, tranquila. La convulsión, digamos, no es manifestación directa del virus, sino que es manifestación o sea, ahí donde pones convulsión y muerte, realmente se mueren es de deshidratación, ¿sí?
Las Ok. convulsiones son por deshidratación, porque la deshidratación lleva a hipernatremia, la hipernatremia puede hacer convulsionar a las personas. ¿Listo? Listo, profe. Ahora que te interrumpí, discúlpame aclarar un poquito más los conceptos. Dentro de las gastroenteritis, sumando todas, bacterianas, parasitarias y virales, la más frecuente son las virales. Cuando uno los pone en estudios grandes en epidemiología, las gastroenteritis virales corresponden al 80% de todos los casos de gastroenteritis. Es excepcional, por ejemplo, que un parásito haga diarrea y no es tan frecuente que una bacteria haga diarrea, hablando epidemiológicamente, ¿vale? Listo, profe. Y dentro de ese 80% de todos los casos de gastroenteritis, pues lo que pasa es que esto está tocado por la vacuna, pero en general la diarrea por gastroenteritis correspondía a más de la mitad de todos los casos, ¿vale? Por eso es tan importante este virus y esta enfermedad. Sigue, por favor. Gracias, profe. Bueno, y por último tenemos, bueno, les estaba explicando esta gráfica. Les estaba explicando esta gráfica que es pues de un artículo que encontramos en la biblioteca de la universidad y pues aquí se habían hecho como diferentes estudios en donde se presentaban como los síntomas que les había mencionado anteriormente. Bueno, y al inicio de la presentación les había dicho que se presentaban a veces síntomas respiratorios. Entonces aquí podemos ver que se presenta como en mayor proporción el vómito y la deshidratación. Y pues que a veces también se presenta la fiebre. Y lo mismo pues los síntomas respiratorios. Por último, pues el tratamiento, obviamente todos sabemos que pues ya tenemos la vacuna, que vamos a profundizar más adelante sobre eso, es el último tema. Y también sabemos que la infección gastrointestinal es autolimitada, entonces por eso les decía que sí se maneja con una reposición de líquidos y con una dieta que ayude como al paciente, entonces se puede como solucionar. Y también en unos artículos también que encontramos se sugería el uso de la nitazoxanida, que es un antimicrobiano y que tiene como una actividad con las bacterias anaerobias, los protozoos y los virus. Y reduce como más que todo los síntomas y lo que dura, lo que se demora. Pero pues se necesitan como más estudios como para definir este medicamento de uso rutinario. También tenemos un tratamiento de apoyo que es la reposición de líquido. Gabriela, Sí, entonces sí. para ti, ¿les darías nitazoxanida a los niños con diarrea? Pues la verdad, yo estuve leyendo y decía que lo único que hacía era que disminuía los síntomas de los niños pues infectados. Entonces como que de cierta manera igual también depende de la severidad de los síntomas. O sea, si ya el niño está con mucho tenesmo, con dolor y con diarrea y eso, pues más que todo yo me iría por la reposición de líquidos y obviamente la vacuna, sí o sí. Y pues Pero porque, no me respondiste. pues yo diría que no, profe, no Ujú. utilizaría nitazoxanida porque además también se necesitan como más estudios para definirlo como un tratamiento predilecto para esta enfermedad. Listo, es que no quiero que se quede ese mensaje en la Ah, charla no, porque profe, no los sí. conozco. Por eso dije, Salen de por acá eso diciendo que a la diarrea se le echa nitazoxanida. no, no, no. Igual por eso dije, profe, que acá se necesitan más estudios para que se considere de uso rutinario. Listo. Y pues bueno, En general, no, porque ok. lo que tiene más impacto es saneamiento básico, o sea, mejorarle las condiciones de agua y de comida a los niños, mejorar la nutrición de los niños, vacunarlos y con eso así les dé diarrea, esta se autolimita y no se complica, ¿vale? Ok. Y Ok, ni siquiera en casos complicados nosotros utilizamos antibióticos para infecciones gastrointestinales que sospechamos que sean virales. Es excepcional a las que le ponemos antibióticos. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Bueno, cuando se presenta hipovolemia en el paciente, entonces
Se pueden administrar líquidos por vía intravenosa si la deshidratación es muy grave o si el paciente no puede tolerar soluciones orales por el vómito. Listo, ahora continúa mi compañera Nora. Voy a silenciar mi micrófono. No, le toca a Dali. Adenovirus. Este virus pertenece al género Mastadenovirus y tienen un tamaño mediano de 70 a 90 nanómetros y su envoltura. Son virus Dalila, no un momentito. Sí, profe. ¿Podrías encender, por favor, la cámara? Profe, te había escrito en el chat que mi cámara no funciona. Ok. De aquí para adelante, por favor, a todos los que van a exponer, necesito que se prendan la cámara. Sigue. Vale. Estos son virus no envueltos de simetría icosaédrica. Los 252 capsómeros que forman la cápside se organizan en 240 hexámeros y 12 pentámeros en las caras y vértices del icosaedro. Cada uno de sus 12 vértices presenta un apéndice proteico en forma de anteno, al cual se le denomina fibra fusógena o fibra pentón, y es utilizada durante la absorción de la partícula en sus receptores específicos a nivel de la membrana plasmática de las células permisivas. Presenta un genoma de DNA de doble hebra lineal con un tamaño de 33 a 45 kilobases y se replica en el núcleo de la célula diana. Utiliza RNA polimerasa para la transcripción de los genes. Se clasifica en 6 subgéneros, los cuales se diferencian por la capacidad hemoglutinante, propiedades oncogénicas, el tipo y tamaño de proteínas estructurales y también por el grado de homología a nivel de las secuencias de nucleótidos en el DNA genómico. Gaby, ¿podrías pasar la diapositiva? Es importante resaltar que el término adenovirus antérico se refiere sobre todo a las cepas pertenecientes a los serotipos 40 y 41 en el subgénero F. En esta imagen se muestran los síndromes clínicos de los serotipos de algunos adenovirus, del adenovirus. Se han realizado estudios in vitro e in vivo en los cuales se vio que las cepas del virus tenían predilección por las células epiteliales como las microvillosidades, concentrándose a nivel de las mismas y produciendo alteraciones en el borde en cepillo. Estas tienen un periodo de incubación que es de 3 a 10 días. En promedio, los síntomas se extienden de 6 a 9 días y hay un rango de duración que oscila entre los 4 a los 23 días, muchas veces con fiebre, vómito y preceden acompañados de diarrea. Los adenovirus son inmunogénicos y provocan fuertes respuestas inmunes, innatas y adaptativas. La recuperación de la infección por adenovirus se asocia con el desarrollo de anticuerpos neutralizantes específicos de los serotipos dirigidos principalmente a los exones de la proteína de las cápsides principales. Es importante saber que la defensa del huésped contra muchos virus, incluidos el adenovirus, es la inmunidad mediada por las células. Gaby, ¿podrías pasarla? Epidemiología. Ocurre por todo el año sin ninguna época en especial y causa del 5 al 10% de las enfermedades febriles en bebés y en niños pequeños, en las cuales las infecciones son frecuentes en guarderías y hogares con niños pequeños con transmisión nosocomial. La transmisión del adenovirus puede ocurrir a través de gotitas de aerosol, vía fecal oral y por contacto con fomites contaminados.
Los medios de transmisión, al momento del puerperio, los neonatos pueden adquirir la enfermedad al momento del nacimiento por las secreciones cervicales. Se sabe que mediante ensayos de PCR se ha detectado la infección intrauterina. Y también se han presentado estudios que dicen que en órganos como el riñón y el hígado albergan los adenovirus de forma latente. Por este motivo, los pacientes trasplantados son más probables a recibir el adenovirus. ¿Podrías pasarla, Gaby? Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas dependen de la edad del paciente. Del 5 al 10% de los niños se infectan por adenovirus del grupo F con enfermedades diarreicas. También se presenta en niños con enfermedades respiratorias febril en un periodo de 5 a 7 días o 2 semanas si persiste. Gaby. Tratamientos. Se habla de los corticoides en algunos de los artículos que encontramos en la biblioteca de la universidad, pero no se han demostrado los beneficios. No hay una vacuna de uso general, pero sí existen vacunas basadas en virus atenuados de administración oral, las cuales contienen el serotipo 4 y 7. En las infecciones nosocomiales es recomendable el aislamiento preventivo y un examen virológico seriado en pacientes sospechosos negativos inicialmente. Bueno, los astrovirus. Gaby, pasas a la siguiente diapositiva. Bueno, la generalidad de los astrovirus. Bueno, ¿qué podemos decir de los astrovirus? Estos virus son desnudos de simetría icosaédrica. También miden de 28 a 30 nanómetros de diámetro, ¿sí? Cuya cápside al microscopio electrónico nos recuerda a una estrella. ¿Por qué? Porque tiene 5 o 6 puntas y por ello se le da el nombre de astrovirus, ¿cierto? Bueno, también se puede decir que posee un genoma de ARN monocatenario o lineal y que tiene una polaridad positiva de aproximadamente 6,8 kilobases, ¿sí? Bueno, en su estructura hay un genoma que está conformado por una región no codificante en el extremo 5', pero también se puede decir que encontramos 3 marcos de lecturas abiertos, que son ORF, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay un ORF1A y un ORF1B y hay un ORF2, ¿sí? Los ORF1A y B, estos codifican proteínas no estructurales y también es una proteasa viral y una ARN polimerasa y esa ARN es dependiente. Y los ORF2 codifican proteínas precursoras de la cápside y también se puede decir que finalmente tiene una región UTR3' corta, por lo general de 8 nucleótidos, ¿sí? Y seguida de esto tiene como una cola polía de aproximadamente 30 nucleótidos. También podemos decir que lo que hemos encontrado o de lo que hemos leído se ha encontrado como en los últimos estudios, que el citoplasma de las células infectadas por los astrovirus tiene una presencia de un ARN subgenómico que contendría solo ARF2, ¿cierto? Lo cual implicaría como algún tipo de procesamiento post-transcripcional o la síntesis de ARNs, que son como mecanismos de amplificación de la síntesis de la proteína de la cápside, ¿sí? Bueno, Gaby, ¿la puedes pasar, por favor? Bueno, aquí tenemos como un ejemplo de los astrovirus, el tamaño y pues la cápside y su estructura. ¿Lo puedes pasar, por favor? Bueno, el ciclo de replicación.
¿Qué podemos ver en el ciclo de replicación? Que este virus como que absorbe a los receptores específicos de una superficie celular por medio de un dominio de unión en la proteína de la cápside. También se puede decir que luego se traslada al citoplasma, donde sufre un proceso de descapsización, liberando así como el genoma del citosol, ¿sí? Después el genoma obra inmediatamente al secuestro de la maquinaria de traducción celular y así también empieza como a sintetizar una gran poliproteína viral conteniendo así a esta proteasa y luego pasa a la ARN polimerasa y pues al precursor de la cápside, ¿sí? Bueno. Después está primero una autoproteasa, dando como producto la proteasa viral. Bueno, ¿qué pasa aquí? En su forma nativa, la cual culmina el procesamiento de las restantes proteínas virales. Y por último, una vez sintetizada la ARN polimerasa viral, el genoma parental puede empezar a replicarse sucedido este proceso en el citoplasma. Gaby, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, ¿qué se puede decir de la patogenia? Bueno, se puede decir que pues un astrovirus, al igual que otros virus mecanizados mencionados anteriormente, han sido detectados como que en su superficie epitelial del intestino delgado y en los macrófagos de la lámina propia se pueden encontrar como astrovirus y cómo se produce la vacuolización seguida de la degeneración y posteriormente la muerte de la célula y lo que determina la atrofia vellocitaria. Gaby, puedes pasar. Bueno, y ya por último, pues por aquí vamos a hablar de la epidemiología, que se puede decir que la transmisión en niños es usualmente de persona a persona, ¿sí? Y que también hay variantes humanas astrovíricas conocidas hasta el momento. Son patógenos exclusivos del tracto gastrointestinal, siendo agentes importantes. Bueno, siendo agentes importantes de enfermedades diarreicas en el mundo entero, sobre todo entre niños y ancianos, ¿sí? Bueno, y la base de estudios nos dice que hay una sobreprevalencia en diferentes comunidades del mundo. Se puede decir que se ha visto que la mayoría de los niños generan como respuestas a estos anticuerpos contra diversas variantes de astrovirus, ¿sí? Durante el primer año de vida se puede decir que se ha reformulado la importancia de tales virus como agentes de enfermedad diarreica, ¿sí? Y en muchos casos considerando como la segunda causa más común de gastroenteritis viral en niños. Gaby, lo puedes. Y por último, pues ya las manifestaciones clínicas. En su periodo de tiempo se puede decir que hay una incubación de 1 a 4 días después de la exposición y que la forma es que se manifiesta la enfermedad es como en exposiciones líquidas, vómitos, distensión abdominal y la deshidratación. Sin embargo, es menos grave o fuerte que las infecciones por rotavirus. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Seguimos con el calicivirus. El calicivirus es la causa más común de los brotes de diarrea de origen no bacteriano, tanto en adultos como en niños, a través de todo el mundo. Este es el agente patógeno responsable más o menos del 95% de las gastroenteritis virales. ¿Cuál es su morfología y su estructura? Tenemos que los calicivirus son muy pequeños, miden más o menos de 30 a 35 nanómetros de diámetro. Son virus desnudos que se albergan en un genoma sin envoltura viral. En el microscopio, igual que en el anterior, se ve en forma de estrella porque tiene una estructura icosaédrica. El genoma está constituido por una cadena de ARN con una polaridad positiva. Existen 5 grupos o géneros de calicivirus que varían dependiendo la secuencia o la organización del genoma. 4 de estos calicivirus son patógenos.
Entonces tenemos primero los virus de tipo Saporo. Estos se encuentran más relacionados con calicivirus de tipo marino, que ya en un momento vamos a hablar de ellos. Y los otros son los virus circulares de tipo Norval, que muestran una diversidad genética y que este a su vez se divide en dos subgrupos, que es el genogrupo 1, que incluye el virus de Norval propiamente ya dicho, y el genoma grupo 2, que incluye las variaciones de Lockdal y el virus de montaña nevadas. Bueno, los calicivirus marinos y los virus de la hepatitis tipo B tienen una transmisión fecal oral y a diferencia pues ya de otros virus mencionados, no tiene como órgano blanco pues el intestino, sino que el órgano blanco en este caso es el hígado. Se tiene una estimación que a nivel fetal en las mujeres embarazadas tiene una mortalidad del 25%. Entonces tengamos en cuenta que el calicivirus, estos tres primeros agentes de los que hablamos, producen las gastroenteritis en humanos. ¿Cómo es la patogenia de este virus? Entonces, hasta el momento no se sabe pues exactamente la forma en que actúa el virus. Pues se sabe que la mucosa del intestino delgado se ve, de la parte proximal, pues se ve inflamada. También las células pues absortivas son anormales y las vellosidades se disminuyen. Se presenta también alguna hipertrofia en las criptas y un aumento en las células epiteliales. Pero la mucosa gástrica y el colon son de aspecto normal. Esa es como la característica de, pues, del calicivirus, para que pues lo tengan en cuenta en el momento que de pronto se vaya a evaluar o algo. Entonces ahí les doy el punto clave. Bueno, y vamos a hablar un poco de la epidemiología. Entonces, este virus, como les venía hablando, son virus marinos que vienen de fuentes oceánicas desde hace más o menos 65 años, por lo que es muy frecuente que presente brotes gastroenteríticos asociados pues al calicivirus. En especial esta cepa es por el consumo de mariscos o de productos de mar con mala preparación. Las enfermedades por calicivirus todavía no se han erradicado y es muy difícil erradicarlas debido a que en el océano pues hay bastantes virus expuestos pues a muchos de los animales que hay allí. Entonces ellos se multiplican y se generan pues bastantes variables del ciclo replicativo en donde pues son capaces de infectar al humano. De infectarlo como pues como los animales domésticos, muchos animales silvestres también se ven infectados por ellos, como los cerdos, los conejos y las gallinas. Entonces, al ser consumido por el humano, pues de esta manera se transmite el virus. Bueno, las manifestaciones clínicas principales del virus, como venimos hablando, pues son procesos de diarreas agudas, deposiciones líquidas, emesis, cólicos, fiebre, pero pues lo bueno es que tiene una resolución más o menos de 24 a 48 horas. Bocavirus. Bueno, el bocavirus humano pertenece a la familia Retroviridae y fue descubierto en 2005. Desde su descubrimiento, múltiples estudios a nivel mundial han reportado la presencia de bocavirus en muestras del tracto respiratorio en niños y adultos. También en esos estudios se han detectado que están en muestras fecales, sanguíneas y urinarias. Esta enfermedad infecciosa emergente está asociada con infecciones del tracto respiratorio, particularmente en niños. Los estudios encontrados del 5 al 10% de prevalencia del bocavirus es entre los niños en los estudios encontrados del 5 al 10% de prevalencia de bocavirus entre niños de todo el mundo con infecciones del tracto respiratorio superior o inferior, la mayoría durante la época de invierno. Las secuencias genéticas y el análisis filogenético es que el bocavirus se creó de la familia Parvoviridae de dos especies, del parvovirus bovino y del virus minute canino, que por eso recibió el nombre de bocavirus humano, porque viene de una parte bovina y de una parte canina. La estructura del bocavirus pertenece a la familia Parvoviridae y son de pequeño tamaño. Son de más o menos 20 a 26 nanómetros.
Su genoma está conformado por ADN de una hebra y este virus necesita infectar células en división para poder llegar a su replicación viral. El, el genoma viral del bocavirus contiene información genética para proteínas estructurales y no estructurales. Los genes de proteínas no estructurales representan regiones conservadas, mientras que los genes que codifican para proteínas de cápside se presentan mayor variabilidad. Algunas manifestaciones clínicas del bocavirus son comunes, como la tos, la fiebre y la rinorrea. En pacientes con enfermedad del tracto respiratorio inferior más aguda, alrededor del 25% de los pacientes presentan alguna forma de gastroenteritis, además de los síntomas respiratorios. Bueno, el cuidado que se tiene que tener para las personas infectadas por bocavirus, el apoyo depende del estado clínico del paciente. Puede incluir terapia intravenosa, oxígeno suplementario, broncodilatadores, terapia nebulizadora y corticosteroide. Algunos pacientes que están más graves pueden tener terapias respiratorias más agresivas como presión positiva continua en las vías respiratorias o incluso intubación endotraqueal y ventilación asistida. Reovirus. Los reovirus son un grupo de virus que afecta a animales, especialmente a vertebrados, y en el ser humano afectan tanto al sistema respiratorio como al sistema digestivo, aunque a ese último lo afecta con más frecuencia. Estos virus poseen una doble cápside proteica, lo que los hace resistentes a disolventes orgánicos y son estables a un cierto intervalo de pH y a ciertas temperaturas. Esta familia Reoviridae pertenece al tercer grupo de la clasificación de virus, es decir, virus de ARN bicatenario. Son cúbicos con una gama muy amplia de hospederos mamíferos, aves, reptiles, y se han aislado 3 tipos de reovirus diferentes. Estos contienen una hemaglutinina para eritrocitos o humanos o bovinos. Esta replicación de los reovirus se da porque sus partículas virales se unen a receptores específicos de unión a células diana. En este caso, su proteína de unión es la hemaglutinina viral, lo que esta hace parte de la cápside externa. Cuando este virus se adhiere y penetra la célula, ocurre la pérdida de su envoltura en las partículas virales en los lisosomas del citoplasma celular. Pero solo se elimina la capa externa del virus y se activa así la ARN transcriptasa que está relacionada con el centro del virus. La transcriptasa va como tal a transcribir las moléculas de ARN de la cadena negativa de cada segmento de ARN bicatenario del genoma que contiene este centro intacto. Los centros de los reovirus contienen todas las enzimas necesarias para la transcripción, la incorporación de la cápside y la extrusión del ARN del centro, dejando así en este centro los segmentos del genoma. En la epidemiología de los reovirus, estos causan muchas infecciones no manifiestas porque la mayor parte de las personas tienen anticuerpos séricos al inicio de la edad adulta y los anticuerpos también están presentes en otras especies. Estos 3 tipos de reovirus se han aislado de niños sanos, niños pequeños durante brotes de enfermedades febriles leves y de niños con enteritis o enfermedades respiratorias leves, y también de chimpancés con rinitis epidémica. En voluntarios inoculados con este virus se recuperan con mucha más facilidad de las heces que de la nariz o de la garganta. Siguiente, Nora, por favor. Los picornavirus. Los picornavirus son virus relativamente pequeños en comparación con los otros, que miden aproximadamente unos 35 nanómetros de diámetro. Son desnudos y presentan una cápside de simetría icosaédrica, cuya superficie podría ser una característica exclusiva de solo estos virus. Bueno, estos picornavirus causan enfermedades muy distintas,
desde procesos similares, perdón, desde procesos respiratorios similares a unos catarros comunes o hasta lo que podría ser una enfermedad como la poliomielitis. Bueno, estos virus afectan a muchas personas y se encuentran en secreciones respiratorias, ya como saliva, esputo, el moco nasal y pues las heces de las personas infectadas. Bueno, estos virus presentan un genoma de ARN bicatenario doblemente segmentado, donde cada segmento presenta un tamaño diferente. Estos virus en general se diferenciaron inicialmente en dos géneros, que son los enterovirus y los rinovirus. Esta diferenciación se hizo basándose en la capacidad de infectar el tracto entérico, ya debido a su replicación a 37 grados centígrados y ser estables al pH gástrico. Y pues la otra diferenciación fue en su capacidad de infectar únicamente nariz y faringe por los rinovirus, que se replican a 33 grados centígrados y pues estos sí se inactivan a un pH ácido estomacal. Los enterovirus se diferenciaron también según su patogenia en 4 grupos: los poliovirus, los Coxsackie A, los Coxsackie B y los ecovirus. Bueno, la epidemiología de los picornavirus no está tan desarrollada. Lo que se sabe es que el rol de los picornavirus en la generación de los síntomas pues, en enfermedades como la gastroenteritis no queda del todo establecido. Y es que la frecuencia de detección de estos virus en materia fecal de individuos con diarrea refleja cierta variabilidad para diferentes investigaciones llevadas a cabo en diferentes sitios a nivel mundial. Lo que se sabe, lo coincidente, es que pues, las proporciones de estos virus en la materia fecal son bastante similares en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Bueno, estos virus, los picornavirus, causan enfermedades bastante generales como el resfriado común, la faringitis, la rinitis, congestión nasal y otras más generales como generales en todo el cuerpo como la mialgia, la fatiga, el malestar general, debilidad muscular o cefalea o pérdida del apetito. Otras más específicas son la enfermedad febril específica, que es la enfermedad más común provocada por la infección de los enterovirus. Además de fiebre, los pacientes pues presentan dolor muscular, faringitis, alteración gastrointestinal, cefalea y molestias abdominales. Los enterovirus también son la principal causa de meningitis aséptica en niños. Otra enfermedad es la enfermedad de Bornholm o pleurodinia epidémica, que es caracterizado por un dolor intenso torácico y abdominal, junto con fiebre, náuseas, cefalea y vómitos. Una de las más graves es la pericarditis o la miocarditis, que pues, da fiebre, disnea, dolor torácico, que puede causar arritmias, fracaso cardíaco e incluso infarto del miocardio. Bueno, la transmisión de los picornavirus. Bueno, las especies de cualquiera de las especies de enterovirus, como podrían ser la A, B, C, D o J, se transmiten a través de la vía fecal oral y pues provocan infecciones respiratorias leves. También la transmisión se da por contacto directo, persona a persona, o por secreciones respiratorias conjuntivales. También a través de agua contaminada, de alimentos contaminados, contacto indirecto y pues contacto indirecto a través de objetos contaminados. Bueno, entonces ahora vamos con las vacunas. Entonces, bueno, las vacunas presentan un hecho muy importante en la prevención de las enfermedades infectocontagiosas, porque existen también como varias clasificaciones de las vacunas, perdón, según hayan como diferentes aspectos en su composición, en la síntesis o en la naturaleza. Entonces, digamos, se encuentran vacunas de microorganismos enteros, que son las vacunas atenuadas o inactivadas,
de vacunas con subunidades, que son como polisacáridas, conjugadas a celulares o recombinantes, con toxoides o con ARN. También, bueno, hay vacunas que ayudan como a eliminar estas enfermedades. Igual, por ejemplo, hay muchas vacunas que se siguen como estudiando, como la del VIH y así, pues por eso se necesitan como también hacer como un mapeo de todo el genoma de cada virus, pues también para generar una vacuna correcta. Entonces, en cuanto a las vacunas del rotavirus, tenemos una primer vacuna que se denomina RotaShield. Esta es una vacuna tetravalente y presenta 4 serotipos humanos más comunes del rotavirus. Entonces está G1, G2, G3 y G4. Y esta está compuesta por el rotavirus mono rhesus. También las vacunas contra el rotavirus se desarrollan contra cepas del rotavirus virales y bueno, como ya les habíamos mencionado anteriormente, el rotavirus es muy resistente, entonces se generan como reordenamientos en el virus rotavirus humano-animal. Entonces a veces hay algunas vacunas que tienen rotavirus humanos atenuados y subunidades de viriones de rotavirus o partículas similares al rotavirus, pues por lo mismo, porque son muy resistentes, entonces como que están también en constante cambio. Bueno, tenemos también los tipos de vacunas, entonces tenemos también otra vacuna que es de rotavirus humano bovino pentavalente y tenemos estos tipos de vacunas, RB5, PRB y Rotatec. Estas son de una cepa bovina y están naturalmente atenuadas en los seres humanos y no ofrece una protección cruzada. También esta vacuna induce una protección homóloga, entonces son como específicas para cada serotipo, más que todo contra el serotipo G9, que es un serotipo que no es vacunal, sin embargo, pues también los protege. ¿No era esta te toca a ti o a mí? Tranquila que yo la digo. Bueno, la vacuna contra el rotavirus humano atenuado. También la RB1, HRB y la Rotatec. Bueno, se puede decir que es una vacuna monovalente que se deriva pues de la combinación de los serotipos que los dijo anteriormente Gaby. Estos están en el rotavirus humano más común, que es la G1P, ¿cierto? Que ha sido atenuada por fases seriados en un cultivo celular. Bueno, los estudios que se han encontrado o que se han observado, que se han encontrado es que hay una infección natural por rotavirus y estos como que sugieren o dicen que la infección con un serotipo proporciona al menos como una protección como cruzada y parcialmente la mayoría de los otros serotipos, ¿sí? Bueno, también, siguiente, Gaby. Bueno, también hay una vacuna reordenada que es la humano-bovina, ¿sí? Esta vacuna está contra el rotavirus y es la 116, que es una cepa no patógena y esta se encuentra en la India, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Contiene una cepa reordenada de virus en donde gen proviene de una cepa de rotavirus. ¿Qué pasa aquí o qué ocurre? Pues naturalmente los bovinos y de genes provienen una cepa de rotavirus que ocurre naturalmente en las personas, ¿sí? Y esto demuestra que hay una eficacia como del 54% en gastroenteritis grave por rotavirus. Bueno, también podemos encontrar la vacuna contra el rotavirus de Cordero, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que esta vacuna es una vacuna oral monovalente contra el rotavirus G1, G10P, ¿sí? Entonces, esta se usa en la China normalmente, en donde se prueba que la eficacia en los estudios, que hay 2 estudios poblacionales. Bueno, sin embargo, en el estudio de ratones se muestra que las vacunas monovalentes no son lo suficiente inmunogénicas contra la cepa, ¿sí? Y ya. Hay otra que es la vacuna
pentavalente virus bovino-oral, que es la BRB, PB y la Rotacil, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues es una vacuna como reordenada del bovino humano termostable que contiene pues los serotipos que Gaby dijo anteriormente, que son los G1, los G2, el G3, el G4 y el G9, y que esta se administra en 3 dosis a la sexta, a la décima y a la 14ª semana. Y por último está la vacuna reagrupada de tetravalente humana Rhesus. Bueno, ¿qué pasa en esta vacuna? También es una vacuna oral y trivalente reagrupada contra pues los rotavirus, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues los rotavirus humanos, eso fue autorizada en 1998 y se recomendó o se dijo que esto servía para la inmunización universal de recién nacidos a término de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues se retiró del mercado porque pues las investigaciones o lo que observaron veían que pues que dentro de las cosas que pasaban en el intestino a las 2 semanas posteriores la administración de la vacuna como que no servía o algo así. Seguiremos con el juego que lo presentará la compañera Dora. Pero, Tai, yo quería hacer una aclaración, era porque en esta última vacuna, o sea, se genera como un efecto secundario que era como una invaginación intestinal, entonces se genera como más problemas pues para la persona a la que se inocula la vacuna. Y esto ocurría después de 2 semanas, entonces por eso es que se descontinúa esta vacuna y no es la que se usa para ayudar a los pacientes con rotavirus. Para el grupo, ¿cuál vacuna se aplica en Colombia? ¿Y cómo es el esquema en Colombia? Mm, Léenos, ¿qué encontraste? Muy bien, eh, listo, ahí está el PAI. Entonces, léenos. Gabriela, ¿quién estaba compartiendo? Bueno, pues, profe, mira, aquí dice que a los 2 meses está la vacuna del rotavirus. Sí, Eh, y una segunda dosis. exacto, y una segunda dosis a los 4 meses. Listo. Entonces, ¿qué tipo de vacuna es? Monovalente. No, perdón. Replicativa, no replicativa. ¿Cuál vacuna se pone acá en Colombia? Bueno, les queda profe, tarea a ustedes buscarla. ¿Cómo? ¿Dora? ¿Quién iba a hablar? profe, ¿no es la replicativa? Sí, es una vacuna replicativa. ¿Qué más? ¿Qué significa replicativa? ¿Que está viva o que no está viva? Que está viva. Sí, es una vacuna replicativa. Bueno, entonces, como es una vacuna replicativa, ¿a quién en teoría no se la podría poner? Es como una generalidad para todas las vacunas replicativas. Entonces, para que a Mm, mí me sirva una vacuna replicativa, yo tengo que estar absolutamente seguro del estado inmunológico del paciente. Conclusión, si yo tengo un paciente con una inmunodeficiencia severa, mejor no se la pongo. Puede ser una inmunodeficiencia congénita, puede ser un VIH, puede ser alguna inmunosupresión secundaria por uso de corticoides, tratamiento de cáncer, etc. ¿Listo? Pero no me han dicho qué tipo de vacuna es.
O sea, ¿cuál vacuna es de las que nombraron ahí? Para hablar un poquito de lo de invaginación intestinal, sí hubo unos tipos de vacuna que aumentaban el riesgo de invaginación intestinal. La invaginación intestinal es un cuadro en el cual, ¿cómo les explico? Se mete parte del intestino delgado al intestino grueso. Voy a buscarles una imagen para que eso quede claro. Y eso es un cuadro que generalmente se presenta en lactantes menores, que da vómito, deposiciones con sangre. ¿Listo? Entonces, las vacunas, bueno, este está más claro. Voy a compartir un momentito la pantalla. La vacuna del rotavirus se asoció con un mayor riesgo de esta enfermedad, que es invaginación intestinal. Esto da un cuadro de vómito, de obstrucción intestinal. Si ven acá el intestino delgado como entra como una manga al intestino grueso, el problema es que esto genera una obstrucción intestinal y se corta la circulación a este segmento del intestino, ¿vale? Cuando este segmento intestinal pues se queda sin suministro, empieza a sufrir y empieza pues a mostrar cuadros de necrosis e inflamación, entonces deposiciones diarreicas en jalea de grosella, se llama ese tipo de deposición. El problema es que algunas tipos de vacuna aumentaban el riesgo de esto. Esto se puede presentar normalmente con una frecuencia que en este momento no recuerdo y en algunos casos se reporta aumento en la frecuencia postvacunal, entonces tuvieron que suspender algunos tipos de vacunas de rotavirus. La que utilizamos actualmente aún se asocia con invaginación intestinal, pero con mucha menos frecuencia, entonces por eso es la que usamos. De entrada, tener antecedente de invaginación intestinal también contraindica el uso de esta vacuna. El tratamiento de esto, pues hay dos abordajes, uno que es quirúrgico, pues entrar y quitar la invaginación y ver si todavía está vital este segmento de intestino, si no hacer una resección de ese segmento de intestino que murió, o vía colonoscopia, introducen aire, aumentan la presión acá dentro del intestino grueso, dentro del colon ascendente para tratar de devolver esta manga de intestino dentro. ¿Listo? Bueno, ¿qué les falta? El juego, profe. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso para que se tomen el café, vayan al baño y a las 8:26 nos vemos acá. Listo, profe. Sí, por favor. Bueno, compañeros, mi grupo y yo creamos un juego en móvil. Les voy a mandar el enlace. Este juego solo pueden participar 4 grupos. Entonces yo les envío el enlace para que los que quieran jugar entre ustedes, para que practiquen y pues coloquen lo que aprendieron. Entonces vamos a escoger el grupo 2, 3 y 4. Cada como el líder de cada grupo, cuando salga el juego, puede alzar, o sea, mandar la respuesta por, por el chat o puede prender el micrófono para que dé la respuesta para que el juego vaya avanzando, ¿les parece?
Sigue el grupo 5. Sin googlearlo, por favor. ¿Cómo, profe? Que no lo googleen. No, no pudieron con esa tan fácil. Ya voy Gru- fijando en qué preguntar en el examen, ¿no? Grupo 2. Sí, profe, y están fáciles. ¿Cuántas preguntas tienen? 10, Señora profe. Asunción? Muy bien. Es calcivirus. Qué bien, compañero. Qué bien. Sigue el grupo 3. Uy, se despertaron los compañeros. Grupo 4. Diarrea, vómito y dolor abdominal. Qué inteligentes. Grupo 5. Uy, no tiene pregunta ese punto. Sí, sí tiene. Espérame, que tenía que parar la ruleta. Gastroenteritis.
Grupo 2. Eso está difícil. Menores de 2 años. Ay, ¿qué grupo era? Rehuirida era el 4, pero pues. Uy, ya ganamos. Con esta gana el equipo. Uy, 3. No. 5. No, grupo. Les pusimos y se les olvidó. Era el 4. Ahora se retrocede. Ya no ganamos. No. No jodas. No jodas. ¿Otra vez? Profe. Para el parcial, profe. No para el parcial. Adenovirus. Sí, no, más de 10 segundos en eso sí. Vamos a ver quién gana. Si contestan esta, gana ese equipo. O bueno, todo el salón. Sí, todo el salón porque somos un grupo. Sí, profe, puntico para el parcial. Somos un grupo muy juicioso. Que sí, sí, claro. Si contesta, gana el grupo 3. Uy, se nos repitió. Imposible. Ay, no, entonces no van a ganar. ¿Y no responde? Reoviridiae. Reoviridiae. ¿Listo, compañeros? Ese fue el jueguito. Gracias bien. por su atención prestada. Bueno, muy bien. Muy bien al grupo, los quiero felicitar, una muy buena exposición. Creo que dejaron bastantes cosas claras. Por favor, en la síntesis, enfatizar lo del rotavirus y el adenovirus. Profe, una preguntita.
Lo que pasa Claro. es que nuestro grupo ya tiene listo todo, entonces nos gustaría saber en dónde en qué carpetas que tú dijiste que subiéramos la infografía y la síntesis y eso. Ya pongo la carpeta, si no la he creado. Profe, Sí. qué pena interrumpirlo, pero pues como se nos dio plazo hasta el 22, entonces pues también sería como que usted revise las cosas, a ver qué podemos corregir, no sé. Listo, entonces si quiere, envíenme los documentos al correo junto con la presentación, porque yo creo que sí hay cosas para corregir en la presentación. Y les hago la retroalimentación y ya corregido, ahí sí lo suben a la carpeta, ¿vale? Me gustó mucho la herramienta que utilizaron. El juego está muy divertido, hay que garantizar que los compañeros pues la usen y estudien de ahí. Por favor, completarla o llenarle de preguntas si hace falta. Y pues para garantizar que lo revisen, pues de ahí también voy a tomar preguntas para el examen. ¿Listo? Otra información es que la semana de parciales es la del 1 de marzo, ¿no? Yo tenía, creo que por agenda, el 8 de marzo, entonces corregimos, el examen va a ser la primera semana de marzo. ¿Listo? Voy a tomar lista, entonces me hacen el favor y me escriben en el chat, tienen 1 minuto y medio para hacerlo, me escriben rotavirus tiene vacuna. El que no escriba, pues ya sabemos que no está. Rotavirus tiene vacuna. Muy bien. Esa es la llamada de lista, ¿vale? Bueno, cosas importantes. Hay una característica de los virus enteropatógenos y es que todos son virus desnudos. ¿Sí lo notaron? Eso hace que, pues lo que ya estábamos hablando, que sea más estable a un ambiente, digamos, extracorporal, tipo aguas contaminadas. ¿Qué significa eso de... Ah, es que son hermanas? Entiendo, Vanessa Madrigal. Sí, Bueno, profe, y estamos utilizando el mismo computador. ok, listo. Muy bien. Gracias. Entonces son virus desnudos. Otra cosa importante es que hay muchos, hay una gran diversidad de interés médico. Resumimos hoy los que más se pueden ver en la clínica. Dentro de todos, el más importante, porque es el que más causa mortalidad, es el rotavirus, que es un virus que afecta sobre todo a niños lactantes menores de 6 meses. Ese es el grueso de la mortalidad por diarrea. Que con la vacuna y con el saneamiento básico, digamos, estamos cambiando la epidemiología y están empezando a aparecer otros tipos de virus produciendo esta enfermedad, pero con una menor mortalidad, como por ejemplo adenovirus, como por ejemplo bocavirus, etc. ¿Listo? Ya, por favor revisen el material y ahí les voy a preguntar. Dudas, preguntas adicionales, cosas que quieran aclarar de la clase de hoy, de los virus de hoy. Muchas gracias por su exposición. Me gustó mucho. Y por favor, se queda el próximo grupo para dar la orientación. Gracias, profe. Gracias.